Jesús quiere para nosotros que seamos alguien en la vida. Jesús quiere, a Jesús le gusta la idea, Él disfruta que nosotros podamos buscar la grandeza en la vida. No les gusta como habíamos visto hace unos cuantos domingos, este tema de que todo... a veces terminamos siendo muy tentados a apuntar hacia la mediocridad en algunas cosas y decir, bueno, acá estamos, tranqui, somos cristianos, ¿para qué vamos a andar pensando en lo grande? No, a Dios le gusta que nosotros nos emprendamos y busquemos la grandeza, pero es una grandeza que solamente es el tipo de grandeza del reino de Dios, que es un tipo de grandeza muy distinta a la que nosotros a veces estamos acostumbrados a ver en el mundo. Entonces, Jesús en este pasaje, estamos ahí cerquita ya al final de Lucas 9, acá es donde Jesús va a emprender un viaje. Vamos a ver ahora cuando lo leamos, de que este es el comienzo de un largo viaje de Jesús y es el viaje que lo va a llevar a la grandeza. Vamos a leer este pasaje y vamos a ver a qué nos referimos. Ahí, Lucas capítulo 9, versículo 46, dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que estaban pensando, así que trajo a un niño y lo puso al lado, y luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Le dijo Jesús, no lo detengan, porque todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación a Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que le hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Vemos acá que después de estas interacciones que Jesús tiene con los discípulos, dice que Él se propuso comenzar su camino a Jerusalén. Y no era cualquier visita a Jerusalén. Era la visita final de Jesús a Jerusalén. Entonces, de acá hasta el momento en que Jesús es entregado, todas estas historias van aconteciendo en el camino a Jerusalén. Y no significa que arrancó el viaje y llegó a Jerusalén y esto fue en un periodo corto de tiempo. A veces Jesús llegaba a alguna aldea, después volvía a ir un poquito, o sea, Él estaba bien al norte y Jerusalén estaba al sur. Y no es que hizo así de una, ¿no? Sino que tuvo un montón de paradas, en algún momento incluso volvió un poquito hacia el norte, pero lo que nos dice acá es que a partir de ese entonces Jesús entendió que el momento se acercaba más que nunca. Y es lo que venimos viendo en todo el capítulo 9, de que Jesús cada vez es más consciente, cada vez tiene más presente en sus pensamientos y en el dolor de espíritu de que se acerca el momento final, de que se acerca el momento en el que Él iba a ser entregado. Y esto empieza a pesar en el corazón y en el espíritu de Jesús, como veníamos viendo. Y es en medio de esto que arranca esta conversación entre los discípulos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado terminamos con que Jesús le anunciaba a ellos, les dijo nuevamente que Él iba a ser entregado, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a manos de los hombres para que lo mataran y todo lo demás?
Y ellos no lo entendieron y en vez de preguntarse, Jesús, ¿nos podés volver a explicar esto? Sé que nos venís hablando bastante, esto de que el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero ¿cómo tiene sentido esto? En vez de hacer eso, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se pusieron a discutir quién era el más importante. Los discípulos seguían estando completamente por fuera de lo que a Jesús le venía pasando, lo que Jesús venía sintiendo. Pero la palabra de Dios, ¿por qué digo que este camino que Jesús empieza es el camino a la grandeza, cuando nosotros sabemos que en realidad es el camino hacia la cruz? Y es por esto de que Jesús sabía que su muerte era la única opción, era el único camino hacia ser exaltado por el Padre, hacia ser engrandecido. Nosotros tenemos esa imagen de que si bien los romanos y los judíos lo hicieron burlándose de él, pero en el entorno del reino del cielo, cuando Jesús llega a la cruz, y antes de eso le colocan una corona de espinas y le ponen una capa real, un trapo como si fuera una capa real, y le ponen ese cartel en la cruz que dice: acá está el rey de los judíos, y lo levantan en esa cruz. Sabemos que eso en la dimensión del reino del cielo no fue otra cosa que la mismísima coronación de Jesús como el rey del universo, y que a través de esa muerte es que Él realmente podría darnos vida a todos y podría ser nuestro rey, y nosotros podemos seguirlo como nuestro rey y Señor. Esa fue su verdadera exaltación. Jesús más adelante vemos principalmente en el Evangelio de Juan, antes de ser entregado, cuando Él está orando en el Padre, dice: la hora ha llegado, Padre, glorifícame, así como yo te he glorificado. Jesús tenía clarísimo que a pesar de que el momento de la cruz se iba a ver exteriormente como un momento terrible, un momento incluso de derrota, para muchos lo iban a sentir así. Todos aquellos que habían puesto su fe en que Jesús era el Mesías iban a sentirlo como que habían sido defraudados, como que al final este no era el Mesías que iba a venir. Jesús sabía que ese momento iba a ser el momento de mayor gloria, de mayor exaltación y de mayor grandeza. Y hoy nosotros como cristianos y todos los que vivimos y seguimos a Jesús a lo largo de toda la historia, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado y a pesar de lo lejos que estamos de esa tierra, podemos mirar hacia atrás a la cruz como el momento de mayor gloria en toda la historia, porque sabemos que es a través de ese momento en el cual Dios comenzó a hacer nuevas todas las cosas. Desde nuestra vida, desde quienes se entregan a Jesús, que todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida, así como también gracias a ese momento es que toda la creación será renovada y serán hechas todas las cosas nuevas, para llevarlo a ese plano original que Dios tenía. Entonces podemos ver cómo a pesar de la muerte y la entrega de Jesús, ese era el camino que Jesús comenzaba hacia Jerusalén, era el camino de la verdadera grandeza con los lentes del reino de Dios. Y Jesús nos enseña algunas cosas en estas discusiones, que decían, mientras los discípulos buscaban ver quién era el más grande, nos enseña algunas cosas bien importantes. Jesús primero no les dice, cuando ellos discutían quién era el mayor, Jesús no viene y les dice: pero ustedes están haciendo cualquier cosa, ¿cómo se van a poner a fijar quién es el más importante? ¿No se da cuenta que acá todo se trata de la entrega, y acá la pregunta no es quién es el más importante? No, Jesús no les dice eso. Jesús les da la verdadera respuesta de cómo llegar a ser importante y cómo llegar a ser grande en el reino de Dios. Jesús no los reprende por esta pregunta, a pesar de que nosotros decimos: pero ¿qué se piensan? Jesús les va a decir cómo es que verdaderamente pueden ser importantes. Y lo que les dice es de que ahí le dice en el versículo 48, dice que es más pequeño entre todos vosotros, este será el más grande. Entonces, lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que la verdadera grandeza camina con los despreciados. ¿Por qué? Dice que Jesús, estaba ahí los discípulos, los apóstoles y las multitudes, y entre toda esta gente que andaba con Jesús, llamó a un niño, lo agarró y lo puso ahí en medio de esa ronda de discípulos. Y los discípulos estaban ahí entre ellos preocupados y viendo a ver quién de ellos sería... Jesús ya nos seleccionó como los 2 apóstoles, así que de por sí nosotros somos mejores
que el resto de los discípulos, que los 70, por ejemplo, ¿no? Que van a aparecer después. Y nosotros entonces somos mejores que los 70 y a su vez somos mejores que las multitudes. Pero a ver, entre nosotros somos 12, somos un montón. Alguno tiene que ser mejor que el resto. Se habían puesto a discutir entre ellos. Entonces, por eso es tan impresionante esta imagen de que Jesús los deja hablando solos, sabiendo lo que estaban pensando. Se va a buscar al Tato y lo pone ahí en medio de ellos. Dice, chicos, a ver, dejen de discutir acá arriba, bajen un poquito la mirada. ¿A quién tenemos acá? Tenemos a alguien, y Jesús en muchos pasajes usa a los niños como ilustración de a quienes nosotros deberíamos mirar. Pero acá Jesús no está hablando, como sí habla en otro momento, de esa imagen de la fe sencilla. Sino que acá está hablando justamente en esta relación de poder, de importancia, está hablando justamente de aquellos a los que son despreciados, los que son menospreciados, los que son ignorados. Dice, si ustedes tratan a uno de estos niños o cualquiera que sea como estos, en este sentido de ser los despreciados, de que son considerados los menos importantes, de que son considerados... A ver, hoy en día, gracias a Dios, la forma en la que vemos a los niños es muy distinta. A la que igual hoy en día se menosprecia y se hace un lado y se ignora a los niños muchísimo. Pero en ese momento mucho más. Porque en ese momento los niños, escuchame, era primero que para muchas de las familias era simplemente un símbolo de estatus de ver quién puede tener más hijos. Te puedo imaginar que en eso no vas a andar muy preocupado por el valor individual de cada niño, sino a ver cuántos puede llegar a tener. Pues el niño recién empezaba a valer un poco más cuando llegaba ya a la preadolescencia y lo podías poner a laburar. Entonces, en muchos casos, realmente eran así, bueno, salí, tomátela y bueno, cuando se ponga el sol, vení para casa y ahí vemos. No molesten. Y más todavía cuando nosotros tenemos esta imagen de que en otra instancia los discípulos, cuando algunos querían traer a los niños para que Jesús los bendiga, le dijeron, no, salgan de acá. Jesús está en otras cosas más importantes ahora. Entonces, Jesús le dice, si ustedes reciben a uno de estos menospreciados, despreciados, ignorados o cualquiera que sea como ellos, a quien están recibiendo es a mí. Y por un lado, no es solamente esa cosa poética de decir, bueno, porque a Jesús le importan los niños, entonces Jesús quiere que hagamos lo mismo. No, realmente me reciben a mí porque Jesús es uno como estos niños. Jesús es uno de estos despreciados. Jesús estaba emprendiendo su camino hacia el momento en el que sería no solamente despreciado, sino sería completamente rechazado. E iba a ser asesinado porque el mundo entero le iba a dar la espalda. Entonces, por eso Jesús dice, si reciben a unos como estos, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben al Padre a quien tantos quieren ustedes conocer, y no se dan cuenta, dijo Jesús en otra ocasión, de que si me conocen a mí, ya conocen al Padre, porque el Padre y yo uno somos. El problema es que en nuestra cabeza tenemos tan dado vuelta en nuestro concepto de la importancia de la jerarquía, de lo que vale realmente en el reino de Dios, que por eso es que nosotros miramos a algunas personas con tanta admiración y despreciamos a otros. Por eso es que hoy en día hay un montón de lugares, y no se preocupen que lo que más me importa es que pensemos cómo se aplica esto en nosotros, pero en el mundo evangélico hay un montón de lugares donde algunas personas se aparecen y parece que se abre la alfombra roja ahí, para que caminen. Y si tal persona, pum, vení, sacan a los que están... Es increíble porque Jesús dio el ejemplo exacto, ni siquiera nosotros tenemos que traducir mucho culturalmente lo que significa. Hay lugares donde literalmente llega alguien importante y sacan a los que están en la primera fila y dicen, no, dejale este lugar, que este lugar está reservado. Jesús dio el mismo ejemplo. No había que pensar muy difícil para darnos cuenta que eso está mal. No hay que hacer, bueno, culturalmente en ese entonces, los que llegaban primero a la fiesta, el lugar de honor. No, Jesús contó eso y hoy en día pasa. Pero nosotros, ¿de qué manera nosotros que decimos, bueno, nosotros estamos acá en Las Piedras, en Adulam, nosotros tuteamos al pastor y le hacemos meme y le hacemos sticker que lo casan de pinta. Nosotros acá nos tratamos todos por igual y no pasa nada.
pero ¿de qué manera es que a veces nos cuesta? Porque siempre nuestros errores son los que más nos cuestan, son nuestros puntos ciegos. Entonces decimos, no, acá está todo bien, somos todos gente humilde y nos tratamos a todos igual y todo lo demás, pero ¿de qué manera vos creés que podés sacar ventaja, ser más importante, relucir más? Y a veces puede pasar por esto, por estos conceptos opuestos de la falsa humildad. A veces nosotros también damos vuelta las cosas y el significado de las cosas y buscamos formas en las cuales decir, yo soy el más humilde de todos. Porque no hay nadie que haya pasado las cosas que yo pasé. Porque no hay nadie que esté viviendo como yo estoy viviendo. Entonces ahí sí, en el reino de Dios yo voy a ser importante. Entonces, frente a nuestra necesidad, ¿a qué tipo de gente nos es más atractivo acercarnos? Porque indirectamente pensamos que en algún momento voy a poder sacar algún provecho a esta relación. Sin embargo, Jesús dice, si ustedes reciben en mi nombre a uno de estos niños, no solamente a veces ignorados o despreciados, sino ¿qué ventaja podemos sacar nosotros de una relación con un niño? ¿Qué podemos esperar que un niño nos dé a cambio? Bueno, hay algunos estamos tan necesitados de amor y cariño y de afecto que a veces buscamos, hasta generamos relaciones tóxicas con niños, sean hijos o no, para que nos suplan de cosas que no podemos suplir de otra manera. Otro tema aparte. Pero más allá de eso, económicamente o de estatus o lo que sea, ¿qué ventaja podemos sacar nosotros de una relación con un niño? No mucha. Entonces lo mismo en nuestras relaciones, en las formas en las que nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Estamos nosotros caminando este camino a la grandeza junto con los despreciados? Esto es lo primero que Jesús nos quiere recordar y nos quiere decir. Segundo, ahí también el camino a la grandeza se recorre en humildad. El camino a la grandeza se recorre en humildad. Ahí mismo, Jesús dijo, porque el que es más pequeño entre ustedes, entre vosotros, este es el más grande. Por eso digo que para Jesús no es que está mal hacer la pregunta de cómo puedo ser yo grande en el reino del cielo. Dios quiere que vos seas grande en el reino del cielo. Pero quiere que llegues a esa grandeza de la manera correcta. Quiere que llegues a esa grandeza entendiendo cuáles son las cosas que Dios valora en su reino, cuáles son las cosas que son realmente importantes. Y sabé que la verdadera humildad, no una falsa humildad, que se saca cartel de lo poco que soy, de lo poco que tengo, y de cómo... eso, lo que decíamos recién, yo soy el que más le ha pasado, yo soy el que más problemas tengo, o yo soy el que más sirvo a los demás. Y eso puede llegar a traducirse en un discurso externo, o a veces puede ser solamente un diálogo interno. Capaz que hemos aprendido tan bien a falsear la humildad de que ni siquiera nunca decimos algo que pueda llegar a interpretarse de esa manera, sino que es todo un discurso interno. Para los demás somos la persona más humilde del mundo. Y nosotros decimos, qué genial, cómo todos los demás saben que soy el más humilde de todos. Entonces, el camino a la grandeza se recorre en humildad. Y después en el versículo 49, dice, entonces respondiendo Juan, me encanta porque entonces, esto no cambiamos de día, no es otra situación, estamos en la misma conversación. Parece que este día los discípulos, no sé, se habían tomado un diazepam y no entendían nada. No hay nada mal si necesitan tomarse un diazepam, no tengo nada en contra de eso. Estoy hablando de que a veces uno se levanta medio boleado. Por lo visto, empiezo a hacer aclaraciones por la duda. Pero andaban re boleados ese día y no cazaban una. Entonces Juan respondiendo dijo, es verdad, Señor, no estamos buscando la grandeza de la manera correcta. No, nada que ver. Dijo, maestro,
¿Sabes qué? Perdóname que te cambie de tema, pero vimos un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre y somos tan genios, somos tan humildes que se lo prohibimos. Porque no sigue con nosotros, no está con nosotros. Jesús, me imagino que después de dar un buen suspiro, le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y acá también tenemos que detener unos minutitos porque hay muchas cosas que están pasando acá. Los discípulos querían grandeza al menospreciar a alguien. Dijeron, está bien, tenemos que recibir a los que son los más indefensos, los más despreciados, a los que no nos pueden dar nada. Tenemos que ser humildes, pero ¿qué tal si alcanzamos la grandeza al compararnos con otros y ver cómo otros son peores que nosotros? Entonces el camino a la grandeza no pasa por encima de los demás. El camino a la grandeza no pisotea a nadie. Y atenti, porque ¿cuántas veces nosotros, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con algunas jugadas de ajedrez de la vida que hacemos, decimos, voy a tirar este comentario por acá? Así, medio inocentón, pero para plantar algo de que tal persona... El problema que había con este hombre que se habían encontrado los discípulos, y acá quiero ser claro, este problema no era con lo que este hombre estaba enseñando. Esta respuesta que Jesús le da no es un permiso para decir a cualquiera que usa el nombre de Jesús, no pasa nada porque no está contra nosotros, entonces por nosotros es. Atenti. Acá el problema era con el método o con la forma de lo que este hombre estaba haciendo. Por dos cosas que nos cuentan de este hombre, sabemos que este era un hombre que seguía a Jesús, no físicamente, no justamente, el problema es que no estaba con el grupete de los discípulos, pero había decidido seguir a Jesús, había entendido su mensaje y predicaba correctamente en su nombre. Primero porque nos dice que él hablaba en el nombre de Jesús y segundo porque estos demonios se le sometían. Los discípulos no vinieron a decir, no, este echado fuera demonios y los demonios no le hacían caso. Creo que habían quedado medio heridos porque en otra ocasión hubo un demonio que los mató a palo. Y Jesús se frustró y le dijo, muchachos, bueno, recién, lo leímos el domingo pasado. El domingo pasado cuando Jesús baja del monte donde se transfiguró con alguno de sus discípulos, el resto estaban todos rajuñados. Porque habían querido hacer esto y no habían podido. Entonces ahora tenían celos de alguien que sí, en el nombre de Jesús, echaba fuera demonios. Entonces muchas veces nosotros pisoteamos a otros, menospreciamos a otros, no porque estén haciendo nada malo, sino porque les tenemos celos o porque no nos gusta su forma. Esto es distinto en Mateo 10:30. Jesús dice algo, parece decir Jesús lo opuesto, porque Jesús dice en Mateo 10:30, dice, el que no está conmigo se opone a mí y el que no trabaja conmigo trabaja en mi contra. Pará, Jesús, ¿no acabas de decir lo opuesto? Lo que pasa es que acá sí tiene que ver con el mensaje, con aquellos que se oponen a Jesús. Estos que se oponen a Jesús y que trabajan en contra de Jesús no son personas que están haciendo la obra de Dios. Nosotros vemos algunos ejemplos de gente que se encontró con Jesús, gente que le dijo a Jesús, déjame seguirte, quiero ir contigo. Y Jesús les dijo, no me sigas. O sea, seguime en tu corazón, pero no me sigas físicamente. Andá y predicá a tu aldea, andá y volvé con tu familia. ¿Se acuerdan cuando vimos el endemoniado gadareno? Ese fue uno de esos casos. Entonces acá, cuando los discípulos dicen, este no anda con nosotros, no está hablando
de alguien que andaba haciendo la suya y decía, bueno, Jesús anda por allá, yo voy a solamente usar su nombre para andar expulsando demonios y para andar enseñando lo que yo quiero. No, era un verdadero seguidor de Jesús que no estaba físicamente con ellos. Entonces, el camino a la grandeza no pasa por encima de lo demás, no pisotea a la gente. ¿Con qué personas estamos tentados a hacer esto? ¿Acaso vemos otro grupo de personas, otro grupo de seguidores de Jesús que predican el Evangelio, y hago énfasis en esto, porque ya hemos hablado de que cuando no se predica el Evangelio y se está tachando el nombre de Jesús, se está ensuciando el nombre de Jesús, está bien que salgamos a marcar la diferencia, a clarificar las cosas, pero cuando vemos otra iglesia que está haciendo, muchas gracias, que está haciendo las cosas bien, que está predicando el Evangelio, pero vemos que, entre comillas, no según el reino de Dios, pero según el mundo está teniendo más éxito, donde parece que las cosas le están funcionando mejor, todo el tiempo, y a ver, no me quiero hacer me pasa cada tanto, de que me atrapo a mí mismo en esa tentación, decir, algo habrá acá, algo estarán haciendo. Y si no es aparente, empezamos a investigarlo y empezamos a buscarle la vuelta. Algo raro acá seguramente hay. Entonces Jesús dice, tranquilos muchachos, el camino a la grandeza no se hace pisoteando a nadie. Y cuando trabajamos realmente desde la humildad, desde caminar con los despreciados, no vamos a tener esta necesidad de andar pisoteando a nadie, porque sabemos que vamos todos hacia la misma meta. Y si alguno no está yendo hacia la misma meta, quizá esté yendo hacia la meta del éxito y la grandeza del mundo, pero no la de Dios. Y después sigue y dice, cuando se cumplió, acá está esta decisión de Jesús de ir hacia Jerusalén, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase de afirmó su rostro es como se puso decidido. Entendió que había llegado el momento y dijo, bueno, a partir de ahora vamos camino hacia esto. Y esto marca una gran diferencia, porque se acuerdan que en muchas ocasiones Jesús hacía un gran milagro y trataba de aquietar, decir, no comenten mucho. No digas nada. Gloria a Dios que fuiste sano, pero no digas mucho. Me parece muy raro. Y era porque Jesús, ya lo habíamos hablado de esto, Jesús sabía que esto iba a producir que el tiempo de su muerte se acelerara, porque cuanto más visible fuera el ministerio de Jesús, más rápido iban a querer matarlo. Entonces ahí vemos que Jesús se afirmó para ir a Jerusalén con todo lo que esto implicaba, con todo lo que significaba que Él empezara a ir a Jerusalén. Entonces Jesús, tengamos clarísimo, Jesús fue quien se entregó. Nadie toma mi vida, sino que yo entrego mi vida, fue lo que dijo Jesús. Hacia Jerusalén tendría cada vez más oposición, tanto de los líderes religiosos como de las fuerzas espirituales a las cuales Él iba a confrontar en la cruz. En Jerusalén, recordemos esto, en Jerusalén no es solo donde Él iba a morir, sino donde iba a ser engrandecido, coronado y exaltado en lo alto. Donde aquel soldado romano, después de que muriera del todo, un soldado romano iba a ser el primero que al mirarlo, en el momento de mayor devastación, del momento de mayor desesperación para aquellos que habían puesto su esperanza en él equivocadamente, fue un soldado romano el que miró el cuerpo muerto de Jesús y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente. Entonces, el camino a la grandeza se recorre con la misma entrega de Jesús. Jesús una y otra vez nos vino diciendo en los capítulos anteriores, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi seguidor, debe tomar su cruz y venir conmigo hasta la cruz. Entonces, este es un camino de entrega.
Y cuando nosotros hablamos y pensamos de esta entrega total, tenemos que recordar que esta entrega total es para morir a nosotros mismos, pero morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros pecados, a las cosas que realmente detienen que tengamos una vida de éxito en el reino de Dios. Lo único que estamos haciendo es nos estamos poniendo un tremendo palo en la rueda hacia la verdadera grandeza. Y cuando yo te hablo de la entrega total y la entrega de Jesús y de morir a vos mismo, te quiero recordar que esto es porque Jesús quiere lo mejor para vos. ¿Vos le crees a Dios cuando Dios te dice que Él quiere lo mejor para vos, que Él quiere que vos seas feliz, que Él quiere que vos tengas una vida plena, que Él quiere que vos seas la persona más gozosa de este mundo? ¿Crees? ¿Podemos unir estas dos verdades? De que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero que la única forma es con la mayor entrega. Hasta que no sueltes aquellas cosas que son las que te están atando, que son las que te están impidiendo experimentar la verdadera vida abundante que solamente hay en Jesús, no vas a poder experimentar la verdadera grandeza. Y una cosa nos tiene que quedar claros. No esperes entender por qué soltar algo en tu vida, por qué alguna entrega que Dios te está pidiendo te va a traer gozo. Porque el gozo, la paz y la alegría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Algunas cosas las vamos a entender, o porque ya las vivimos, o porque las vimos en otro, las escuchamos en un testimonio. Pero a veces hay pecados, hay cosas en nuestra vida en las que nos hemos abrazado tanto que realmente pensamos que la poquita alegría y los poquitos momentos de relax que tenemos en nuestra vida son gracias a esos pecados y esas áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. No esperes entender cómo soltar eso te va a traer el mayor gozo. Hacelo, créele a Jesús. Y una vez que lo hagas vas a experimentar la verdadera libertad. Una vez que te entregues por completo y que experimentes la misma entrega que tuvo Jesús de decir, suelto mi vida y emprendo mi camino a Jerusalén. Es ahí que vas a empezar a entender y a experimentar el verdadero gozo, la verdadera alegría y la verdadera llenura que viene con la obediencia. La obediencia trae verdadera gozo. Y acá les adelanto, después del domingo que viene, durante todo marzo, vamos a tener una pausa en la serie de Lucas y vamos a tener esos 4 domingos para hablar de disciplinas espirituales. Para hablar de estas cosas, algunos teólogos le llaman los medios de la gracia. Yo ya se los comenté esto, me parece. Pero se los repito igual, porque algunos no estaban. Y algunos cuando hablan de los medios de la gracia, nos hablan de formas, de prácticas que Dios nos da a través de su palabra, a través de las cuales vos y yo podemos experimentar más completamente la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y son cosas que muchas veces nosotros no tenemos que esperar a sentirlo o a tener ganas o a entenderlo para empezar a hacerlo. Se hacen en obediencia, confiando que a través de eso experimentaremos la verdadera vida en Cristo. Así que no se pierdan, todo marzo va a estar muy bueno. Porque quizás quiero que podamos ver algunas de estas cosas que nosotros sabemos que forman parte de la vida cristiana, pero que podamos llegar a entender que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hablarnos cómo esas cosas son las que nos pueden dar la verdadera vida que quizás hace mucho tiempo venís buscando y no puedes entender y no puedes alcanzar. Si dices, ¿cómo? Si yo creo en Jesús, ¿por qué mi vida no es diferente? ¿Por qué no me siento distinto? Quizá es porque crees en Jesús acá, pero la forma de que esto baje al corazón no es con que alguien te ore, no es con que de repente tengas una visión o que gloria a Dios si la tenés, sino es a través de ciertas disciplinas que si Jesús mismo vio la necesidad de en su vida ser disciplinado con un montón de cosas, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos para experimentar la vida y la gracia de Dios? Y lo último, dice ahí
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no la recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En Juan 4 tenemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ahí la diferencia es que Jesús salía de Judea, o sea, donde estaba Jerusalén, salía del sur y se iba a Galilea, se iba al norte, y ahí todo el mundo esquivaba a Samaria. Y Jesús dijo, no, yo del sur yendo a Galilea voy a ir por acá. Entonces los samaritanos lo vieron, bueno, tuvo primero a las afueras de la ciudad el encuentro con la mujer samaritana, pero después ahí fue bien recibido y la mujer samaritana fue y le contó a todo el mundo qué genial Jesús. Y estaban todos contentos por esto de que al final este gran profeta es para todos y no solo para los judíos, para los samaritanos también. Y no tenían ningún problema con Jesús. Pero cuando a Jesús le tocó venir del norte hacia el sur, dijeron, che, Jesús va a pasar por acá, pero ¿se va a quedar acá con nosotros o a dónde va? Va a Jerusalén. No, todo bien, pero para nosotros la gente que va a Jerusalén está todo mal. Está todo mal con ellos. Entonces ellos estaban rechazando a Jesús porque todavía no habían entendido todo este montón de cosas y que Jesús no iba a Jerusalén a ofrecer una ofrenda a Dios, sino que Jesús iba a Jerusalén a hacer la ofrenda para todos. Y que esa era la única forma que los samaritanos pudieran tener ese libre acceso a Dios igual que todos. Aquello que ellos tanto habían apreciado con ese encuentro de la mujer samaritana que después fue y le predicó a toda Samaria. La única forma de lograrlo era a través de esto. Pero los discípulos que seguían entendiendo todo, viendo esto, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo dije, che, pero ¿por qué no tenían la misma fe cuando estaban en el medio de la tormenta, que no podían calmarla? Ahora tienen fe para mandar fuego del cielo que consuma a otros, bárbaro, me encanta. Entonces, volviéndose a él, los reprendió y se fueron a otra aldea. Hay algunos manuscritos antiguos de la Biblia que en algunos aparece que dice, ustedes no saben de qué espíritu son porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero quizá no es que tenían un problema con Jesús directamente, sino con todo este otro tipo de cosas de la adoración de Jerusalén que los samaritanos no habían entendido. Pero Jesús reprende a los discípulos porque Jesús sabía que si los samaritanos lo estaban rechazando a él, eso ya era suficiente castigo. El peor castigo que la gente puede llegar a experimentar son las consecuencias de rechazar a Jesús. Y mucho peor fue para Samaria haberse quedado sin Jesús que se hubiera caído fuego del cielo y los hubiera consumido. Entonces, el camino a la grandeza camina enfocado sin mirar a los costados y sin mirar quién decide caminar con nosotros, quién decide avanzar, sin preocuparse por estas cosas. No te preocupes por aquellos que de repente vos decidiste vivir esta vida de entrega, esta vida de seguir a Jesús. Y hay gente a tu alrededor, en tus amigos, en tu familia, que no quieran nada. No te preocupes, la única esperanza para ellos es que te vean a vos vivir esa vida de entrega. Que te vean a vos ir camino a Jerusalén con Jesús, ir caminando junto a aquellos que son despreciados, ir caminando en humildad. Eso es lo que de verdad puede llegar a cambiar su corazón y que miren a Jesús. Si lo que ven es se encuentran con discípulos orgullosos, con discípulos que discuten a ver quién va a ser el más importante, con discípulos que no entendieron nada de los valores del reino de Dios, difícil va a ser que ellos quieran mirar a ese Jesús. Así que vos concentrate, seguí en el camino a esta verdadera grandeza en el reino de los cielos, caminando con los despreciados, caminando en humildad, sin pasar por encima de los demás, caminando con la misma entrega de Jesús y sin mirar a los costados. Vos enfocate en lo que Jesús te ha llamado. Que si vos estás tan enfocado en la misión de Dios, en servir a Dios y en amar a Dios, la gente que te rodea va a empezar a abrir los ojos y van a ver tu vida como ese ejemplo que los va a llevar a querer realmente seguir a este mismo Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que
Que vos nos hables, que vos nos ministres, Señor, que vos nos impactes en nuestra vida este deseo de buscar la grandeza. Queremos buscar grandeza, pero queremos buscar la grandeza del reino de Dios, no la de este mundo. No nos permita, Jesús, caer en esa falsa humildad que nos dice, está bien, yo lo entendí todo. Está bien, yo sé cómo ser humilde, yo sé cómo es la grandeza del reino, pero al final lo que hacemos es despreciamos a algunos, pisoteamos a otros, hablamos mal de aquellos que no piensan igual que nosotros, o aquellos que no hacen las cosas como a nosotros nos gustarían. Te pido, Señor, que vos nos enseñes cuál es tu verdadera humildad, cuál es la verdadera entrega del reino de Dios. Que sí, ayúdanos Dios, queremos hacer las cosas con excelencia. Queremos ser excelentes en todo lo que hacemos. No nos permita, Señor, ser mediocres. Pero que sea siempre para agradarte a vos, que sea siempre para buscarte a vos, que sea siempre enfocados en el verdadero objetivo. Que sea siempre, Señor, desde el deseo que otros puedan experimentar lo mismo. Y que nunca, Señor, creamos que somos mejores. Que si estamos cerca tuyo, que si estamos completamente entregados, que nuestra convicción sea que eso es porque somos los que más te necesitamos. No permita, Señor, que nos enorgullezcamos. No permita, Señor, que miremos desde arriba a los demás. Te amamos, Jesús, y queremos pedirte que nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén.